será cada una de ellas. Todas serán reprimidas por leyes justas que prohíban las reuniones tumultuosas, las injurias, las sediciones, y que estén siempre en vigor por la fuerza coactiva. De lo que se trata entonces, en el fondo, en este contumaz ataque contra la ramera de Babilonia o contra la infame, es de fortalecer al Estado para acogerse a su sombra o para que, como decía Lutero, pueda tener muy bien refrenados a todos los malos, que en su opinión y en la del capitán de los ilustrados son la gran mayoría de los hombres, y esto en beneficio de unos buenos, que sería indiscreto preguntar quiénes son y cómo se distinguen o cómo los distinguen. Pues si Lutero, en tanto que intérprete de las Escrituras, le sigue dejando ese privilegio a Dios, en la práctica supone en muchas de sus supuestas políticas que esa viene a ser una prerrogativa inapelable o suya o del poder temporal. Por ejemplo, al decretar en 1525 en la exhortación a la paz en contestación a los 12 artículos del campesinado de Suabia, que son malos y reos de muerte temporal y de castigo eterno, todos los campesinos que siguen a ese desdichado de Tomás Münzer, y de paso también los señores que los persiguen y que se oponen encima a Lutero. Os he dicho que ninguna de las partes tiene razón y que lucháis por la injusticia. Vosotros, señores, no lucháis contra cristianos porque los cristianos no os hacen nada, pues lo sufren todo. Lucháis contra ladrones públicos y profanadores del nombre cristiano. Los que perezcan entre ellos ya están condenados para la eternidad. Vosotros, campesinos, no lucháis tampoco contra cristianos, lucháis contra tiranos y perseguidores de Dios y de los hombres y contra asesinos de los santos de Cristo. Los que entre ellos mueran están también condenados para la eternidad. Ahí tenéis ambas partes el juicio cierto de Dios sobre vosotros, que yo sé que es verdadero. Por suerte, el Estado-nación moderno, liberal e ilustrado, heredero de Lutero, y Lutero mismo el primero, nos han liberado del dogmatismo de Roma. Y desde luego el régimen teológico y filosófico que se origina en esa liberación es un régimen muy bueno, él también, y harto libre, en el que para empezar están prohibidas o, peor aún, son de muy pero muy mal gusto las preguntas indiscretas, en especial las de la filosofía y sobre todo las de la filosofía primera, y las de la teología ni se diga. De modo que al filósofo se lo exaltará, Voltaire mismo y los suyos eran nada menos que el partido de los filósofos, pero al mismo tiempo se lo proscribirá, se lo enmascarará y se lo ridiculizará, señala Unamuno, ahí donde se atreva a tomarse en serio, como Descartes o como el nuevo Don Quijote. Dice Joseph Lortz que, dado su enorme cúmulo de contradicciones, no es nada fácil el dar con la doctrina auténtica de Lutero. Su presencia en el trasfondo de la puritana ideología de lo políticamente correcto es, creo yo, insoslayable, y su carácter de precursor de la ideología liberal es algo asimismo asaz manifiesto, por ejemplo, en la siguiente afirmación de la misma exhortación a la paz de 1525. La autoridad, sostiene, no ha de oponerse a que cada cual enseñe y crea lo que quiera, sea el evangelio o sean mentiras. Es bastante con que se oponga a que se enseñe la rebelión y la discordia. Lo que vale tanto como decir que el único interés del que se cuida la autoridad es del suyo propio. Y si se cuida de nuestros cuerpos también y de nuestros propios bienes particulares, solo lo hace en la medida en la que son suyos, según sostiene esa curiosa antropología dualista luterana, sobre la que volveremos enseguida, y según leeremos en Hobbes y en Locke y en toda esa cultura del Producto Interior Bruto y la población y los recursos humanos. De la paz de Westfalia, entonces, al final de la Guerra Fría y al nuevo orden mundial, pero también y sobre todo al nuevo orden moral y filosófico o antifilosófico, la impronta luterana es evidentísima. Cuando Francis Fukuyama sostenía que habíamos llegado al final de la historia y que el liberalismo, surgido de la civilización cristiana, se extendería por civilizaciones distintas, como la latinoamericana o la rusa, por ejemplo, se expresaba asimismo en la estela de Lutero, para quien, habiendo tampoco cristianos, ni los católicos ni los ortodoxos figuramos, naturalmente, entre ellos.
Samuel Huntington sostenía, por su parte, a propósito de los imperios filosóficos y del orden civilizacional westfaliano, que el protestantismo era la diferencia específica de la civilización occidental, de la que en consecuencia nos excluía por demasiado católicos a los iberoamericanos, aunque a la Europa católica, curiosamente, sí la incluyera. Pero lo más interesante de las disquisiciones del ideólogo del choque de civilizaciones es que, a contracorriente del precipitado triunfalismo de Reagan, Bush y Fukuyama, él sí haya entendido, al ver que se derrumbaba la de enfrente, que su propia civilización está sujeta al implacable tiempo y es por ende, como la de Valéry, mortal. Siguiente apartado, el padre de qué modernidad. Dado este orden filosófico, ¿qué puede significar el que el católico René Descartes, discípulo de los jesuitas y continuador de San Agustín, de San Anselmo y de Francisco Suárez, sea universalmente reconocido no solo como uno de los principales representantes del canon, sino como el mismísimo padre de la filosofía moderna? ¿Cómo se puede aceptar en calidad de posteridad cartesiana a semejante consagración empirista, criticista, positivista, neopositivista del escepticismo? Hay que aceptar con Richard Popkin que Descartes fue escéptique malgré lui, y con él, con Kierkegaard, con Jaspers y con Barth, que su sistema descansa a final de cuentas en el fideísmo, y hay que conceder entonces con la crítica católica y sobre todo neotomista que el padre de la modernidad fue un subjetivista y un modernista. De todo esto me he ocupado ya detenidamente, permítanme el reenvío en Vindicación del Cartesianismo Radical y en La Religión de Descartes. Aquí me limitaré a trazarles muy brevemente el esbozo de la máscara que en la cultura liberal y protestante se ha hecho del filósofo católico René Descartes, y tras la que sostengo que en realidad el que se encuentra es, principalmente, Martín Lutero. Hobbes, Spinoza, Locke, Newton y Leibniz representan hitos muy importantes de la primera fase de todo este proceso, al tratar de apropiarse todos ellos tanto de los logros como de la gloria del filósofo y científico francés, quienes ofrece en su obra un fácil acceso a la cultura filosófica y científica católica de alto nivel y del que son muy claramente deudores y hasta discípulos, aunque ciertamente no muy fieles discípulos, sobre todo por deberse antes a otra fidelidad algo más obscura o más oculta. Voltaire es incluso más importante que todos los anteriores, por lo menos en el terreno estrictamente ideológico, y como también va y se inscribe explícitamente en la estirpe de Descartes, pero asumiendo y transmitiendo más bien la herencia de Lutero, ese puede que sea uno de los hitos decisivos del gran equívoco o enmascaramiento que aquí queremos señalar. Nuestro Descartes, nacido para descubrir los errores de la antigüedad, pero para suplirlos con los suyos y arrastrado por ese espíritu sistemático que ciega a los más grandes hombres, escribe en la 13ª de sus cartas inglesas sobre Mr. Locke, creyó haber demostrado que el alma era la misma cosa que el pensamiento, al igual que la materia, según él, es la misma cosa que la extensión. Y contra esta novela del alma, y asentados a la vez el marcionismo y el escepticismo, declara Voltaire su preferencia por la postura fideísta de Locke, que ya sabemos en dónde tiene su origen. La razón humana es tan poco capaz de demostrar por ella misma la inmortalidad del alma que la religión, destaca el presunto filósofo, se ha visto obligada a revelárnosla. En la siguiente carta, en la que se esfuerza por presentar la física de Newton como superior a la de Descartes, que es la que por entonces dominaba en la Europa continental, Voltaire sostiene, en concordancia con la leyenda negra anticatólica y con la particular leyenda del filósofo enmascarado, que Descartes huyó de Francia porque buscaba la verdad, que entonces era perseguida ahí por la miserable filosofía de la escuela. Dualismo cartesiano. Leibniz había allanado ya, pese a su aparente racionalismo, más o menos el mismo terreno. Para el patriarca de la filosofía clásica alemana, el problema más importante que Descartes le había heredado a su posteridad y del que él y solo él tenía la solución con la patraña esa de la armonía preestablecida y las mónadas sin ventanas, era nada menos que el gravísimo problema del dualismo o de la comunicación de las sustancias. Y sin embargo a Descartes mismo ese problema no le parecía ni de lejos un problema